Nos congrega hoy la memoria de los apóstoles San Pedro y San Pablo, columnas de la Iglesia. En esta solemnidad degustemos el banquete celeste del cielo, en el que Cristo se ofrece en su palabra y en la Eucaristía para que nosotros, como los apóstoles, seamos testigos de su divinidad y de su gracia. En este día, unámonos en oración por las intenciones del Papa, para que el Señor lo confirme en la fe y le conceda guiar santamente y con sabiduría a la Iglesia. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y verás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Estos son aquellos que durante su existencia terrena plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos de Dios. Un saludo bien especial para todos los que nos ven a través de ese canal virtual de Amén Comunicaciones. Celebramos hoy, 29 de junio, la gran fiesta solemne de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Un momento bien especial para orar, en primer lugar, por las intenciones del Papa Francisco, sucesor de Pedro, y orar también por este cuerpo místico espiritual, la Iglesia, a la cual somos incorporados gracias al bautismo. Vamos a poner en el altar las intenciones, las súplicas y las necesidades de cada uno de nosotros. Oramos por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, por el refugio de los que viven tristes, enfermos, con crisis, deprimidos y abatidos. Que el mismo Jesucristo para todos ellos sea la fortaleza. Vamos a tener como intenciones de esta Eucaristía orar por la salud y el bienestar de la familia Gaviria Saldarriaga, también por la salud y el bienestar de Verónica Ortiz Hernández y Paola Andrea Girón. Oramos también por los jóvenes, sobre todo por aquellos que están en malos pasos. Y también por la feliz resurrección del diácono Daniel Rengifo Valencia y del seminarista Iván Andrés Montpedroso, quienes recientemente murieron trágicamente. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que vienen de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Confiados en el amor providente de Dios Padre, examinemos la conciencia. Reconozcamos todos los males y pecados que nos dominan y a la vez imploremos el perdón sanador y misericordioso. Con el propósito de cambio y de trabajar por la conversión personal, vamos a decir todos con fuerza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es bueno, tenga misericordia y compasión de nosotros, perdone siempre nuestros males y pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel.
Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protegen. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amigos y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo,
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta magnífica fiesta que nos recuerda a los pilares de la Iglesia, aquellos que son reconocidos por defender con su propia vida el Evangelio de Cristo. Pedro y Pablo. Ambos tienen algo en común. Seres humanos llenos de limitaciones, de errores y de pecados. Dios, para hacer su obra inmensa, no se vale de lo santo o de lo perfecto. Él toma lo que no cuenta o no sirve para desde allí poder consolidar una obra perfecta. Ninguno de ellos tenían méritos dignos. Pedro contaba con una personalidad fuerte y primaria. Era un pescador que oficiaba su labor en las orillas del lago de Genesaret o de Galilea. Allí se dedicaba a ganarse su vida inútilmente, porque cuando siente el llamado del Señor, no había tenido ningún fruto o cosecha al respecto. Y tras una orden del propio Jesús, obtiene lo grande, y eso le sirve a Pedro para sentirse conmovido, ponerse a los pies de Jesús y decirle que es un pecador. Y allí, en ese instante, es el mismo Señor quien le invita a una aventura mayor: ser pescador de hombres. Pedro de a poco va consolidando su vida al lado del Señor. Tiene momentos de crisis. No basta sino con recordar aquel momento en el cual se sintió confrontado cuando Jesús, invitando a un joven rico al seguimiento en él, se va triste porque pone su corazón y su ser en la riqueza. Y de ahí, recibiendo de parte del Señor una lección, Él le hace esta pregunta: ¿ves que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? ¿Qué nos espera? Y de ahí la respuesta contundente del Señor: lo que han dejado lo recibirán 100 veces más, en casas, en hijos, en tierras y en padres, y en la eternidad, la vida para siempre. Pedro también en su momento había hecho esa sugerencia a Jesús
cuando Él anuncia su pasión y muerte. Eso no puede pasarte. Y recibe también otra lección del Señor. Quítate de mi vista, Satanás, porque piensas como hombre y no como Dios. Y cuando Pedro, liderando el grupo de los discípulos, van también en la barca, luego de ese episodio de la multiplicación de los panes, ve a Jesús caminar sobre el lago, quiere ir al encuentro con Él, pero inmediatamente le puede más la duda y se hunde. Y de ahí otra recriminación del Señor. Pedro, ¿por qué dudas? Y también recuerden en la última cena cómo Pedro, corajudo y valiente, le había dicho al Señor que daría la vida por él. Y Jesús le dice que lo negaría 3 veces, que lo conocía. Y así pasa. En Pedro vemos la ambivalencia del ser humano. Vemos también esa intermitencia entre el amor y el odio, entre el cielo y el infierno, entre el estado de gracia y la condición frágil y pecadora. Y aún así, el mismo Jesús quiso contar con él. Y hoy nos dice también en concreto a todos nosotros que quiere contar con nuestra vida a pesar de lo que somos, porque nos necesita para enseñar, para exhortar, para aconsejar, para hacer de que muchos a través de nuestro medio sea Él conocido y sea Él totalmente amado. Por eso, como lo hemos acabado de escuchar en el Evangelio, Jesús, conociendo la configuración de este hombre, quiere formar en él su iglesia. De ahí el nombre de Pedro, Cefas, piedra, porque desde ahí consolida todo este basamento y toda esta estructura que no la vemos solo física, sino espiritualmente. La iglesia, Cristo la quiere consolidar desde la apostolicidad y también desde ese elemento de la evangelización, para que con la misión llegue a todos los hombres que habitan en los rincones del mundo. Jesucristo tenía un objetivo al fundar la iglesia en Pedro: salvarnos y hacer de que por medio del conocimiento de Dios pudiésemos encaminarnos a la llamada iglesia celeste y así contemplar cara a cara en alabanza y en adoración a aquel que nos ha creado, Dios. En Pablo vemos también lo mismo de Pedro, un hombre que era versátil en la ley, inteligente, bastante perspicaz, un hombre religioso, con celo, con dinamismo, con empuje. Cuando se da cuenta de que surge esta secta llamada de los cristianos, él inmediatamente comienza a perseguir. No concebía dentro de su mente el hecho de que hubiesen algunos judíos que se dejasen llevar por otra doctrina distinta a la establecida por Moisés en la ley.
Pablo es un enamorado del Dios único, del Dios de la primera alianza. Y es el Dios de la segunda y definitiva alianza, Jesucristo, quien se manifiesta de camino a Damasco cuando él proseguía a perseguir. ¿Quién le dice: ¿por qué me persigues? Soy Jesús. Y a partir de ese instante, Pedro se deja tumbar por la razón, destruyéndola, para poder en la fe entregarse de lleno al Señor. Hasta tal punto de decir en una de sus cartas: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esta fe la vivo y la consolido en aquel que me amó y se entregó por mí. Y vemos en el relato de los Hechos y también en todas sus cartas cómo Pablo era un intenso por Jesús. Era un preocupado, procurando siempre fomentar la comunión unos con otros. Quería formar iglesia, haciendo concientizarle a la gente de ese seguimiento al Dios único y verdadero que nos muestra a Jesús como lo hizo Él. Pedro y Pablo tienen algo en común, y es que los dos sacrificaron sus vidas por Cristo. Por eso recordamos ese testimonio fiel de estos hombres en quienes está consolidada nuestra realidad de iglesia. ¿Y qué tenemos en cuenta? Una gran verdad, que a través de Pedro y Pablo, Cristo se ha mostrado visiblemente. Primero en una autoridad y segundo en el elemento de la predicación. La autoridad ha sido establecida jerárquicamente para que se diese un orden, para que a través de una cabeza, que es en ese caso el Papa, y detrás del Papa los obispos, y con los obispos los sacerdotes, estuviera el mismo Jesús haciendo su obra entre los hombres. Todos nosotros tenemos la función mediante el sacramento del orden de santificar, de enseñar y de gobernar. Eso, dentro de la realidad de Pedro, es algo que está ya consolidado para siempre, porque ni siquiera el poder del infierno podrá destruir. Han habido muchas ideologías y han habido muchos postulados que han intentado destruir la iglesia desde muchos aspectos, desde diversos horizontes, desde diversas partes, pero no podrán, porque es una obra de Dios. La obra de Dios va siendo asistida por el Espíritu Santo. Y eso es algo que jamás se podrá destruir, porque el mismo Jesús ha hecho esa inmensa promesa. Y tenemos también en Pablo el elemento de la palabra, que todos nosotros la tenemos como instrumento para llegar. La evangelización es un aspecto importante porque a través del querigma muchos conocen del amor de Dios, muchos experimentan su misericordia, muchos asumen un proceso de cambio y de conversión. Por eso, enamorémonos de nuestra iglesia, enamorémonos también de la apostolicidad, enamorémonos de la misión, que juntos, siguiendo el estilo y el ejemplo de Pedro y Pablo, podamos seguir adelante, podamos hacer de que muchos
crean y sigan al Señor. Él es capaz de procesar la libertad y la felicidad como estos dos hombres lo tuvieron experienciables en sí. Pidámosle al Señor que sigamos en esta realidad donde encontramos la salvación, que en la iglesia generemos una comunión viva con Él, que en la iglesia tengamos también el recurso para poder vislumbrar su rostro y así también poder bendecirlo por los siglos de los siglos. Vamos a profesar hoy con mucho orgullo nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gracias. Después de haber participado del banquete de la palabra, elevemos a Dios nuestras oraciones, para que por intercesión de San Pedro y San Pablo, colme de bendiciones a nuestra comunidad. Unámonos respondiendo: escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, para que se conserve en su espíritu de unidad y santidad, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por quienes dirigen las naciones, para que obren rectamente y aseguren a todos el bien y la paz, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los que sufren corporal y espiritualmente, para que se fortalezcan en la fe y se sientan confortados en tu amor, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por quienes son perseguidos a causa del Evangelio, para que no desfallezcan en su tarea de anunciar al mundo la verdad, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por quienes celebramos esta Eucaristía, para que con valentía asumamos el compromiso apostólico de ser testigos del amor de Dios en el mundo, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. En silencio vamos a presentar nuestras intenciones personales. Atiende, Padre de justicia, las súplicas que te dirigimos y haz que te busquemos a ti, fuente de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor. Hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible
amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos, hermanos, para que ese santo sacrificio mío y también de ustedes, unido al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza de su iglesia y de todos. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe. Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso con los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente Jesucristo el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección gloriosa. De manera especial oramos por el diácono Daniel Rengifo Valencia y por el seminarista Iván Andrés Montpedroso. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Oramos por la salud y por el bienestar de la familia Gaviria Saldarriaga, por Verónica Ortiz Hernández y Paola Andrea Girón. Y así, con el amparo maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y también nuestra Madre, con San José, su santísimo esposo, los apóstoles, hoy en especial Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser en verdad hijos de Dios, vamos a decir de una manera confiada esta oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos siempre la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos libres de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta males, errores o pecados. Mira la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo, vivo y resucitado, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos en Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, a dar la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios. Él es aquel quien quita y sana los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena con el Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Oremos. Renovados con ese sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la solemne bendición en esta celebración especial de los santos apóstoles Pedro y Pablo. A cada una de las invocaciones vamos a responder con fuerza. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, quien los ha afianzado en la confesión de San Pedro y los edificó sobre la solidez de la fe de la Iglesia. Amén. Y a los que ha instruido con la infatigable predicación de San Pablo, les enseñe siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo. Amén. Para que Pedro con las llaves, Pablo con la palabra y ambos por la intercesión procuren llevarnos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz, el otro por la espada. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, los guarde y los bendiga en este día y por siempre. Amén. Amén. No estamos solos, estamos con Dios. Con la esperanza puesta en Él y de la mano de María Santísima,
podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una bonita jornada para todos. Gracias, Padre, lo mismo. Me quedé sin voz, con qué cantar, y mi alma vacía dormía en soledad, y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejan en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma.